Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amado Dios, gracias. Gracias te damos, mi Dios, en esta hermosa tarde. Porque tú nos has permitido, mi Dios, reunirnos en tu nombre para poder, Señor, predicar tu palabra, Señor. Oramos delante de tu presencia que abra, Señor, el corazón de aquellos que nos están escuchando, de aquellos que nos están mirando. Abre el corazón de cada uno de ellos, Señor, y ministra sus vidas conforme, mi Dios amado, a la necesidad que hay en ellos. A los que estamos en este lugar, mi Dios, de igual manera, te suplicamos, Señor, háblanos, aliéntanos, fortalécenos. Una palabra, mi Dios amado, que tú traigas para nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, para que nosotros sigamos siempre hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento en esta tarde, mis hermanos. En esta tarde vamos a hablar bajo el tema la arrogancia del hombre que se cree justo. Y cuando vamos, hermano, a mirar las escrituras, nos vamos a encontrar, mis hermanos, de que dice el hombre, ¿verdad?, inconverso, el impío, dice que no hay Dios. Pero dice la escritura, mis hermanos, que este tipo de hombres solamente niegan la existencia del Señor, mis hermanos, porque sus obras son malas, porque no quieren que las obras de ellos vengan a la luz. Pero la escritura dice claramente, mis hermanos, que todo aquel, dice, que viene a la luz, sus obras, dice, le son manifiestas para que haya un cambio en su corazón y en su vida. Pero el hombre que dice, mis hermanos, que no hay Dios, dice, no viene a la luz porque sabe de que sus obras, verdad, son malas. Esas son personas, mis hermanos, que están llenas de su propia justicia. Pareciera raro, mi hermano, pero hoy en día hay hombres y hay mujeres que se justifican o se autojustifican ellos mismos. Y la escritura, mis hermanos, nos dice bien claro que la justicia de cada uno de nosotros delante de Dios, dice, son como un trapo de inmundicia. Ninguno de nosotros, mis hermanos, podemos justificarnos por nosotros mismos. Ninguno de nosotros, mis hermanos, puede decir: yo soy un hombre recto, soy un hombre que no miente, soy un hombre que no peco. Que ninguno de nosotros puede hablar o decir de esta manera, pues todos nosotros, mis hermanos, de una u otra manera siempre le fallamos a nuestro Dios. El hombre puede ser, mis hermanos, muy culto, el hombre puede ser muy educado, el hombre puede ser, mis hermanos, un profesional, puede ser un doctor, un ingeniero, puede ser, mis hermanos, una enfermera, puede ser un universitario, puede ser un presidente, mis hermanos, de la nación, de Estados Unidos, de México, de cualquier país. Pero ese hombre necesita, mi hermano, la justicia de Dios en su vida. Ese hombre no necesita justificarse a sí mismo, puesto que su justicia ante los ojos de Dios no vale. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas, mis hermanos, que se justifican a ellos mismos. Pero también, mis hermanos, ¿sabe una de las cosas? El hombre que se justifica, el hombre que es arrogante, la justicia de ese hombre, de esa mujer, mis hermanos, delante de Dios es rechazada. ¿Sabe una de las cosas? A mí me llama la atención lo que dice el Evangelio de San Lucas, mis hermanos. Vaya conmigo, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, donde la escritura, mis hermanos, nos dice bien claro, ¿verdad?, de que subió, mis hermanos, un hombre
que era, dice, fariseo. Y subió, mis hermanos, un hombre que era, dice, publicano, ¿verdad? Y dice la escritura, mis hermanos, de que aquel hombre, mi hermano, que era fariseo, eso es lo que pasa, ¿verdad? Con mucha gente, mis hermanos, que siempre solamente mira el mal del otro, mira la conducta del otro, mira el fallo del otro, pero muchas veces no nos atrevemos a mirarnos a nosotros mismos por dentro, que también necesitamos, mis hermanos, de una u otra manera, necesitamos no autojustificarnos, mis hermanos, sino más bien, como dice la escritura, que Dios, mis hermanos, nos justifique, hermano, a través de su palabra. Encontró Lucas, mi hermano, capítulo 18, ¿verdad? Le dije verso 11, mis hermanos. Dice la escritura que había hombres, hermano, en aquellos tiempos que confiaban en sí mismos como justos. Y dice que menospreciaban a los otros. Y por eso, mis hermanos, Jesús se refiere de esta manera, enseñando a través de una parábola, cuando Él dice que dos hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno dice era fariseo y el otro era publicano. Pero dice que el fariseo, mis hermanos, puesto en pie, mire lo que dice, oraba consigo mismo de esta manera y le decía: Dios, te doy gracias porque no soy, dice, ¿cómo dice mi hermano? Porque no soy, dice, como los otros hombres. Miren lo que está diciendo. Estaba diciendo, mis hermanos, aunque estaba de pie, aunque estaba orando, se estaba justificándose a él mismo, mirando a los demás como inferiores, mirando a los demás como imperfectos, mirándose a él mismo como justo, como que, mi hermano, él era quizás el que caminaba más, hermano, la conducta de él era la más correcta, la más recta. Pero decía de esta manera: no soy, dice, como los otros hombres. Los otros hombres, decía él, eran ladrones. Los otros hombres, decía él, eran injustos. Los otros hombres, decía, eran adúlteros. Ni aún, dice, como este publicano. Imagínese, mi hermano. La justicia, mi hermano, o la autojusticia del hombre, que muchas veces aparenta, que muchas veces quiere, ¿verdad, mis hermanos? De una u otra manera aparecer o comparecer, hermano, como justo delante de los demás. Pero no hay hombre, mis hermanos, que sea justo y que no peque, dice la escritura. Así que usted y yo, de una u otra manera, mis hermanos, le fallamos al Señor, hermano. Por más que nosotros querramos, mis hermanos, de una u otra manera, siempre le fallamos al Señor. Pero cuando el hombre se comporta de esa manera, mis hermanos, Dios, dice, lo rechaza. Porque dice la escritura, mi hermano, de que Dios, dice, mira de cerca, ¿verdad?, al humilde. Pero al que es altivo, al que es arrogante, al que es soberbio, ¿verdad? Dice mi hermano que Dios lo mira de lejos. Y sabe una de las cosas, ni usted ni yo, mi hermano, queremos que Dios nos mire de lejos, queremos que nos mire de cerca. Que cada vez, mis hermanos, que nosotros tengamos una necesidad ante la presencia del Señor, poder llegar hasta este lugar y decirle: aquí estoy, Señor. Mejor que nadie conoce mi situación, mi necesidad. Mejor que nadie, tú, mi Dios amado, conoce en lo que te he fallado en este día. Perdóname. Ten piedad, ten misericordia de mí. ¿Sabe, mi amado hermano? Esa actitud, mis hermanos, es rechazada delante de Dios cuando el hombre se autojustifica, hermano, a sí mismo. ¿Sabe también, mis hermanos? Hay personas que intentan justificarse a sí mismas. Cuando miramos en Lucas capítulo 10, vaya conmigo por favor. En Lucas capítulo 10, mis hermanos, en el verso 29, dice la escritura bien claro aquí, mi hermano. Lo tiene, Lucas capítulo 10, dije, ¿verdad, hermano? Verso 29. Dice aquí, mis hermanos: pero él, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Jesús, mis hermanos, le estaba hablando acerca del buen samaritano. Jesús le estaba dando una lección, mis hermanos, a este tipo de hombres que se trataba de justificar o se trataban de justificar ellos mismos, y les pone un ejemplo, que un hombre, mis hermanos, había sido golpeado, había sido dejado, ¿verdad?, a la orilla del camino. Pero dice la escritura que pasó el sacerdote, pasó el escriba y empieza a nombrar, mis hermanos, pero dice de que nadie se atrevió de ir, hermano, y levantar a aquel que estaba, ¿verdad?, a la orilla del camino. Pero dice mi hermano que entonces pasó un samaritano. Y usted sabe, mis hermanos, que los samaritanos, ¿verdad?, entre samaritanos y judíos no se llevan. No ha habido, mi hermano, esa amistad entre ellos. Pero gracias al Señor, hermano, que el Señor vino, ¿verdad?, a derribar todo aquello que dividía, mis hermanos, las razas, hermanos, los credos. Ahora el que cree en Jesús, mis hermanos, el que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, es nuestro hermano. Y dice la escritura, mi hermano, de que se acercó el hombre menos indicado y dice que pagó, mi hermano, para que lo cuidaran, y que si le debía algo o si se le quedaba debiendo algo, cuando él regresara, él se lo iba a pagar. Entonces, hermanos, viene este hombre y le dice, pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Tratando de justificarse, mi hermano, le dijo: ¿quién es mi prójimo? Cuán necesario es que también nosotros, mis hermanos, seamos como ese hombre samaritano, que podamos, mis hermanos, brindar la ayuda que necesite, pero sin esperar nada a cambio, porque la recompensa viene de Dios. Dios es el que recompensa. Dios es, hermano, el que da, ¿verdad? Es el que da el pago, mis hermanos. Mire lo que dice allí mismo Lucas 16:15. Cuando nosotros miramos ahí en Lucas 16:15, mis hermanos, podemos nosotros mirar algo muy peculiar. Allí dice la escritura: y oían, dice, también estas cosas los fariseos, que eran, dice, ávaros. ¿Cómo eran los fariseos, mis hermanos? Eran ávaros. Y se burlaban de él. Miren, mis hermanos, los fariseos no respetaban ni al Señor Jesús. Eran ávaros y se burlaban de Jesús, mis hermanos. Y dice ahí, mi hermano, entonces le dijo Jesús, hermano, viene y lo reprende diciendo de esta manera, muy sutil, muy ético el Señor, le dice: vosotros, dice, sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Es fácil justificarse delante de los hombres. Es fácil, mis hermanos, ¿verdad?, decirle o engañar al otro, al hombre o al que esté al lado de nosotros. Es fácil justificarnos. Es fácil, mis hermanos. Pero mire lo que dice la escritura: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, dice que delante de Dios, mis hermanos, es abominación. Oiga, mi hermano. Por eso, cuando usted oye a alguien justificarse a sí mismo de que es bueno, no le hace nada mal a nadie, no se mete con nadie, mire, mis hermanos, dice que esa clase de autojustificación delante de Dios, dice, es abominación. Qué tremendo, mis hermanos. Pregunto, ¿habrá, mis hermanos, hombres así? ¿Habrá mujeres así? Sí. ¿Habrá, hermano, aún creyentes dentro de las congregaciones que se comporten de esa manera? Sí. Sí hay, mis hermanos. ¿Por qué razón hay ese tipo de hombres? ¿Por qué razón hay hombres, hermanos, que rechazan la justicia que viene de Dios? ¿Por qué razón?
¿Sabe cuando nosotros miramos, hermano, algo muy peculiar en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 3? Si usted me acompaña, Romanos, mis hermanos, vaya conmigo por favor. Romanos capítulo 10, ¿verdad? Romanos capítulo 10. Mire lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. El verso 3, mis hermanos. Dice la escritura, cuando nosotros miramos el verso 1 en adelante para poder entender, dice: hermanos, decía el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire, mi hermano, el apóstol Pablo, el anhelo del corazón de Pablo, mis hermanos, era de que Israel fuera salvo, todo el pueblo de Israel. Y decía el apóstol Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme, dice, a ciencia, o sea, al conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ignoraban la justicia de Dios y procuraban, dice, establecer la suya propia. Una nación, mis hermanos, ignoraba la justicia de Dios, hermano, estaba queriendo establecer la justicia de ellos propios, hermano. Y dice aquí: no se han sujetado, dice, a la justicia de Dios. ¿Por qué las naciones, por qué los pueblos, por qué las ciudades, mis hermanos, van de mal en peor? ¿Por qué los gobiernos, mis hermanos, en vez de que miremos una mejoría, verdad, en cada gobierno, hemos visto más bien, mis hermanos, más en México, mis hermanos, los gobiernos, hermanos, que han sido gobiernos corruptos, han sido gobiernos, hermanos, que en vez de ayudar a que México o cualquier otra nación o cualquier presidente de otra nación, hermano, esa nación prospere, se va a la ruina, porque quieren establecer ellos su propia justicia. Porque rechazan la justicia de Dios, mis hermanos. Porque rechazan la manera como Dios, hermano, quiere, hermano, gobernar en el corazón del hombre. Hermano, hay gobiernos que no aceptan, mi hermano, el consejo de la palabra de Dios y les está yendo muy mal. Pero ni aún así, mis hermanos, ninguna de estas naciones se han doblegado o se han, amado hermano, o se han humillado ante la presencia del Señor. Al contrario, se han vuelto más arrogantes, más soberbios, ignorando la justicia del Señor. Pero sabe una de las cosas: todos aquellos que hemos, hermano, creído en Jesús, todos aquellos que hemos, hermano, sido justificados, hermano, a través de la sangre de Cristo, hemos dejado que Jesús gobierne en nuestros corazones. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, Jesús como rey gobernando en la vida de cada creyente, mis hermanos, me atrevo a decirle, el creyente puede tener dificultades, puede pasar por circunstancias adversas, pero sabe, la providencia de Dios nunca, mi hermano, le faltará. Dios siempre mirará por su pueblo, Dios siempre mirará por aquel que es hijo, que es hija. De tal manera, mis amados hermanos, que Dios le va a suplir a él o a ella conforme a sus riquezas en gloria. El pueblo de Israel, mis hermanos, cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel se humillaba ante la presencia del Señor, le iba bien. Es lo mismo que sucede en la vida de nosotros como creyentes, mis hermanos. Mientras nosotros seamos fieles, caminemos con Dios, hermano, hagamos la voluntad de Dios, todas las cosas irán para bien. Porque Dios, mis hermanos, bendice la obediencia. Dios no puede ir en contra de su palabra, mis hermanos, de que nosotros seamos rebeldes, nos estemos portando mal, estemos pecando contra Dios, estemos haciendo cosas que a Él no le agradan y aún así bendecirnos. Dios no puede ir en contra de su palabra, mis hermanos. Por eso cuán importante es que nosotros abracemos, nos agarremos de la justicia de Dios y que no lo soltemos, mis hermanos. Que no importa que vengan tiempos difíciles, peligrosos o como sea, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe otra de las cosas, mis hermanos?
Cuando el hombre trata de justificarse o tiene su justicia propia, ¿sabe qué sucede también, mis hermanos? Condena a quienes verdaderamente son justos. Mire, cuando nosotros miramos en el libro de Mateo, mi hermano, Mateo capítulo 9, perdón, del 11 al 13, vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 11, ¿verdad? Dije del 11 al 13. Eso es lo que dije, mi hermano, o estoy equivocado yo. Déjeme ver, creo que tengo la cita mal aquí, pero déjeme ver, rectificar rápidamente. Mateo capítulo 9, verso 11 al 13. Amén. Dice aquí, mis hermanos, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado, dice, al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo, mi hermano, se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, dice, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero dice el verso 11, mire mi hermano, híjole, yo a veces digo, nunca va a hacer falta este tipo de hombres, hermano, en las congregaciones. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come, dice, vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oígame, hermano. Cuando los fariseos miraron lo que el maestro estaba haciendo, dice, ¿por qué, dice, tu maestro o el maestro se sienta con publicanos y pecadores? Hay dos cosas, mis hermanos. O les dio envidia porque no se sentaba con ellos, o porque de plano, mi hermano, de una u otra manera querían atrapar al Señor haciendo algo indebido. Pero Jesús, mis hermanos, nos da una lección grande a nosotros, que nosotros no podemos juzgar, ¿verdad? No podemos juzgar nosotros, mis hermanos, a alguien si no estamos seguros de lo que está pasando. Si se ha de juzgar, tiene que ser con justo juicio. Tampoco la Escritura nos prohíbe a nosotros como creyentes juzgar, hermano. Pero siempre y cuando, mi hermano, sea cierto aquello que se está juzgando. Porque cuando nosotros juzgamos algo que no es verídico, que no está sucediendo, hermano, nos podemos meter también nosotros en problemas. Jesús dijo, yo he venido, dice, a llamar no a justos, sino a pecadores. Yo he venido a traer sanidad, dice, no a los que están buenos, sino a los que están, ¿qué? Enfermos. Porque dice, mi hermano, de que el que está sano no tiene necesidad de médico. Es muy cierto. Si usted está sano, si usted está bien, ¿para qué va a ir al médico? Pero sabe una de las cosas, mis hermanos, el peor o la peor enfermedad que existe hoy en día, mis hermanos, ¿sabe cuál es? El pecado, mis hermanos. Es el pecado. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Cuando nosotros miramos, ¿verdad? Allí mismo en Lucas 7:39, vaya conmigo, ahí en Lucas 7:39, mis hermanos. Ahí encontramos otra peculiaridad, mis hermanos. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 7, 39, dije, ¿verdad? Déjeme verlo, consigo por aquí, mis hermanos, permítanme. Lucas 7:39. Dice allí, mis hermanos, en el verso 39 dice de esta manera. Primero en el 36 en adelante dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que dice que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, dice, a sus pies, llorando, comenzó a regar, dice, con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es, dice, pecadora. ¿Cree usted que Jesús no sabe lo que hay en nuestros corazones? ¿Cree usted, mis hermanos, de que nosotros podemos engañar al Maestro? ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Aquel hombre había convidado a Jesús, había invitado a Jesús. Pero ¿sabe una de las cosas? Podemos mirar también cómo, a pesar de que había invitado a Jesús, mis hermanos, también juzga, ¿verdad?, aquella mujer. Quizá la conocían todos. Quizás todos sabían quién era aquella mujer, mis hermanos. Pero ¿sabe una de las cosas? Lo que llama la atención es la manera de cómo aquella mujer, dice, comenzó a llorar, mis hermanos. ¿Sabe una de las cosas? Llega el momento en que el hombre o la mujer tiene que quebrantarse ante la presencia del Señor, hermano, por el pecado o por lo que le está agobiando, mis hermanos, por el problema, por la situación. Llega el momento en que la mujer ya no puede más. Llega el momento en que el hombre ya no puede más, mis hermanos, y tiene que quebrantarse ante la presencia del Señor. Llorar, mis hermanos, por su transgresión, por su falla, por lo que haya sido, por la circunstancia que esté pasando. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, aquella mujer, dijo Jesús, mis hermanos, que por qué aquel hombre la juzgaba, mi amado hermano, si ella estaba haciendo, ¿verdad? Lo que ella estaba haciendo era que lo estaba preparando, dice, para aquel gran momento que se acercaba. Mas sin embargo, mis hermanos, aquella mujer pasó a la historia. Porque se sigue contando, mi hermano, de ella cuando dice que postrada, mis hermanos, enjugó, ¿verdad?, hermano, con sus lágrimas los pies del Maestro, y con los cabellos, dice, mis hermanos, que los secaba. Y que dice, derramó, dice, su perfume, mis hermanos. ¿Cuán caro sería aquel perfume? No se sabe. Pero sabe una de las cosas, mis hermanos, hay cosas que nosotros muchas veces que son de gran valor, pero también tenemos que actuar como actuó esta mujer. Que al fin y al cabo, mis hermanos, las cosas materiales se acaban, se quedan acá. Pero sabe la satisfacción tan grande, mis hermanos, de haber servido al Señor y hacer su voluntad, nos la llevamos con nosotros. Y un día seremos galardonados delante de la presencia del Señor. Dice amén. Dice aquí, mis hermanos, el versículo que hemos terminado de leer hace un momento, Proverbios capítulo 21, verso 12. Todo camino, dice, del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová, dice, pesa los corazones. En otro de los proverbios, mis hermanos, me parece que el proverbio 12 o 4:12, donde dice, hay camino, dice, que al hombre le parece que es derecho, es recto, pero su final, dice, es camino de muerte. Cuán importante es que nosotros nos detengamos por un momento y observemos por dónde vamos caminando. Cuán importante es que nosotros miremos, mis hermanos, por dónde es que nos encaminamos. Cuán importante es que nosotros aprendamos y atendamos el consejo de Jesús, mis hermanos, cuando Él dijo, procuren, hermano, caminar por el camino angosto. Cuán importante es que nosotros entendamos cuando Jesús dijo, procuren entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Porque dijo Jesús, ancho y espacioso es el camino, pero que lleva, dice, a muerte eterna. Cuando nosotros miramos aquí mismo en el Proverbios capítulo 20, verso 6, mis hermanos, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad o su propia justicia, pero el hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? Cada hombre, dice mi hermano, si la palabra del Señor, hermano, está hablando de hombres que proclaman cada uno su propia justicia, es porque lo hay.
Porque hay hombres, mis hermanos, que proclaman su propia justicia, su propia bondad, que pretenden, mis hermanos, verdad, ser buenos a su manera. Pero mi hermano, dijo el Señor, solamente hay uno bueno, y ese es Dios nuestro Padre. Solamente hay uno bueno, y ese es Dios nuestro Padre, que mandó, dice, a su Hijo unigénito, mi hermano, para que diera su vida por nosotros. Por eso, mi hermano, todo hombre que se vanagloría por sus propias obras, mis hermanos, de nada le sirve, ya tiene su recompensa. Por eso cada vez, mis hermanos, dijo Jesús, cada vez que usted ayude o le dé algo a alguien que no sepa, dice, su derecha, lo que hace su izquierda, que no lo sepa. Dijo Jesús, mis hermanos, de que el hombre que proclama su propia justicia, su propia bondad, dice, ya su recompensa le ha sido dada. El que digan, wow, qué hombre tan más noble, ¿verdad? Pero la recompensa de nosotros, mis hermanos, nos está esperando allá en el cielo, donde está sentado, mis hermanos, nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos la arrogancia del hombre, la arrogancia de la mujer, hermano, que se cree justo en su propia opinión, nosotros miramos, hermano, de que no va por buen camino, de que está haciendo todo mal. Y como decíamos en la predicación anterior, todo lo que empieza mal, mal termina. Pero, ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Yo creo que habemos personas que creemos en la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hay personas todavía, mi hermano, que no necesitan ellos justificarse ellos mismos, sino que dejan, mi hermano, que la justicia de Dios, hermanos, les haga justicia a sus propias vidas. Hermano, cuando nosotros miramos allí mismo, en el libro de Filipenses, hermano, la carta a Filipenses, capítulo 3, verso 7 al 10, vaya conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3, verso 7, ¿verdad? Al 10. Mira lo que decía el apóstol Pablo, mi hermano. Un hombre letrado, un hombre, mis hermanos, que se había criado, ¿verdad? Como dice la escritura, a los pies de Gamaliel, su maestro. Un hombre fariseo de fariseos, mis hermanos. Me atrevo a pensar de que Pablo no necesitaba de nada. Era un hombre que estaba en una posición, hermano, social muy bien. Pero mira lo que él dice. Pero cuantas cosas, dice, para mí eran ganancias, las he estimado, dice, como pérdida por amor de Cristo. Óigame, hermano. Y ciertamente, aún dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo. Óigame, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Mirar, ¿verdad?, al universitario. Qué tremendo es mirar al doctor, al enfermero, a los maestros, a los científicos, decir, todo esto es basura, yo prefiero a Cristo. ¿Cuándo, mi hermano, podremos mirar a estos hombres, hermano, de esta categoría? Hombres que han sido, ¿verdad, mi hermano, estudiosos, preparados. No estoy diciendo que no pueda haber, quizás lo haya, pero no todos. ¿Saben, mis hermanos? Son más las personas que han sido, hermanos, sencillas, humildes, que muchas veces, por eso es de que la religión, la gente de afuera dice de que nosotros somos bobos. Porque como ellos dicen, no somos preparados, no tenemos, ¿verdad?, universidad, no tenemos, hermano, una carrera. Cualquiera viene y nos engaña porque como no estamos preparados. Pero sabe una de las cosas, qué mejor preparación que la que nos da Cristo, mis hermanos. Por eso cuando dice la escritura, dice, aún estimo todas las cosas, dice, como pérdida. Hermano, cuán importante es no tenerle tanto amor a las cosas materiales, mejor a las cosas espirituales. Y no estoy diciendo que usted sea un hombre o una mujer descuidada con lo que Dios le ha dado, no estoy diciendo eso.
Si Dios se lo ha dado, gócelo, mi hermano, disfrútelo. Pero lo que yo estoy diciendo, mis hermanos, que eso no debe de ocupar el corazón, hermano, de nosotros, porque en el corazón de nosotros, quien lo debe ocupar es Cristo. Que las cosas materiales entendamos que un día se van a acabar, se van a quedar aquí, mis hermanos. Dice amén. Pero entonces dice, y ser hallado, dice, en Él. Pero mire lo que está diciendo, no teniendo, dice, mi propia justicia, que es, dice, por la ley. Por esa razón decía él, mis hermanos, él conocía la ley. Y a la verdad, mis hermanos, la ley no es gravosa, sino que es santa. Pero la ley requería de muchas cosas, hermanos, mucho esfuerzo. Por eso cuando nosotros miramos aquí, dice, sino la que es, dice, por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, dice, por la fe, a fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, dice, a ser semejante a él en su muerte. Mire, mi hermano, Pablo, dije hace un momento, un hombre, mi hermano, terrible, tremendo, perseguidor de la iglesia. Pero un día, mis hermanos, cuando Cristo lo encontró, las cosas cambiaron. Un día cuando Cristo, mi hermano, lo encontró, su vida, hermano, la vida de Pablo cambió totalmente. De tal manera que él no escatimaba las cosas que había logrado, mis hermanos. Él decía, yo las tengo por basura. Una cosa hago, dice, dejando todo eso atrás, dice, me encamino, dice, hacia el blanco perfecto que es Cristo. Esa debe de ser la actitud de cada uno de nosotros como cristianos, mis amados hermanos. No pretenderlo, haberlo ya alcanzado todo, no, sino una cosa hacer, hermano, encaminarnos. Seguir al blanco perfecto que es Cristo, hermano, llegar, hermano, hasta la meta a la cual, hermano, donde está Cristo esperando por cada uno de nosotros. Hay hombres que se autojustifican a ellos mismos, sí. Hay hombres, mis hermanos, en el mundo que no necesitan de Dios porque ellos son buenos y piensan que por esa actitud van a llegar al cielo. Mentira. Mentira. Hay hombres que dicen que tienen su religión y que no necesitan de otra religión. ¿Quién le dijo a usted que el evangelio es religión? El evangelio no es religión, mis hermanos. El evangelio es poder de Dios. Son noticias buenas que vienen directamente del cielo para el hombre. Hermano, el evangelio es el único que puede, hermano, romper la atadura del hombre que está atado en religión, en su pecado y en los vicios. El evangelio es el único que hace libre a las personas. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque un día conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Porque un día, mis hermanos, cuando ya no podíamos más, le dijimos al Señor, Señor, si tú existes verdaderamente como dicen, cámbiame, transfórmame. Y lo ha hecho el Señor. ¿Ha dolido el proceso? Sí. ¿Ha dolido? ¿Ha costado? Sí, ha costado. Pero vale la pena. Vale la pena, porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra morada, mis hermanos, está en el tercer cielo, de donde también esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta tarde. Qué bueno eres, Señor Jesús. Amado Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te ruego, mi Dios, que nos perdones cuando tratamos de autojustificarnos nosotros mismos, Señor, delante de tu presencia. Reconozco, mi Dios amado, que tú eres el único que puede, Señor, perdonarnos y justificarnos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Te pido perdón
por mis transgresiones, por mis pecados, por mis iniquidades. Te pido perdón, mi Dios amado, por mi desobediencia muchas veces. Te pido perdón también, Señor, porque quizás no te estoy sirviendo y no te estoy amando lo suficiente como tú quieres. Perdóname, ayúdame. Pero pon en mí, Señor, ese deseo, esa pasión de hacer las cosas, Señor, para ti, con mucho amor, Señor, con mucha entrega, Padre. Aumenta en mí, Señor, la fe, porque yo necesito de ti, Padre. Y ayúdame, Señor amado, a marcar la diferencia, Padre. A cada hermano que está presente, a cada hermana que está presente también. Gracias por habernos justificados. Gracias por habernos justificado, Señor, en la fe de Cristo. Porque nosotros, Señor, somos salvos por fe. Dice tu palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre precioso de Jesús. Amén